Bien. Chat. Bien. Perfecto, ahí que se las pasaron, muchas gracias. Bien, y entonces empezando ya con la clase de hoy, en la clase anterior habíamos visto un poco apretados por el tiempo, hasta el ejercicio 21 de leasing, ¿sí? Donde veíamos que el leasing es un contrato de alquiler que yo puedo realizar con el banco o con el proveedor, pero puntualmente lo que consiste en que yo voy a alquilar un bien y por un X periodo de tiempo. Y finalizado ese tiempo, puedo comprar el bien o puedo no comprar el bien y celebrar otro contrato de leasing por otro bien, renovar el equipo, ¿sí? Puntualmente lo que hacíamos cuando analizábamos leasing es determinamos la conveniencia de adquirir un bien celebrando un contrato de leasing, es decir, arrendándolo, o comprándolo directamente mediante un préstamo bancario, ¿sí? Y lo que hacíamos era analizar en función al flujo neto de costos, ¿sí? Si nos convenía adquirir el bien mediante un contrato de leasing, deduciéndonos la cuota entera de leasing, el impuesto a las ganancias, o adquirir el bien mediante un préstamo bancario, donde si bien no podíamos deducirnos toda la cuota, solo podemos deducirnos los intereses, al ser el bien parte de nuestro patrimonio, vamos a poder deducirnos también las amortizaciones de ese bien. Al margen de este repaso un poco conceptual, les pregunto, ¿alguna duda con lo que vimos en la clase anterior? ¿Se entendió bien cómo resolver el ejercicio 21? Ese ejercicio, bueno, un poco planteaba lo que estoy diciendo acá. Bien, Joana tiene una consulta. Te habilito el micrófono, Joana, y vamos con tu pregunta. Bien, Profe, buenas tardes, ¿me escuchas? sí, te escucho. Y quería consultar respecto de la venta del equipo en el ejercicio 21. Sí. La venta del equipo arroja una pérdida y en el concepto ahorro del impuesto a las ganancias por la venta del equipo Ujú. lo seguimos dejando como negativo. No entiendo por qué el signo menos en sí, cuando el resto de los ahorros lo ponemos con signo negativo por ser un ingreso, y acá no tenemos un ingreso. En Entonces, verdad, está perfecta la pregunta. ¿Por qué va con signo negativo? Recuerden que esto es un flujo de costos y en el flujo de costos va con signo positivo lo que fuera costo y con signo negativo lo que fuera ingreso o ahorro de costo, es decir, o un menor costo a pagar. En este caso puntual, como el resultado fue negativo, ¿sí? Nosotros vamos a tener una pérdida, por ende va a implicar menos impuesto a las ganancias a pagar. Como eso va a implicar menos impuesto a las ganancias a pagar, implica menor costo. Por eso en el flujo sigue con signo negativo, porque es un ahorro de costos. Tener resultado negativo de la venta me implica disminuir mi impuesto a las ganancias a pagar. ¿En qué cuantía? En el 30% de la pérdida que me determinó la venta del equipo. En este caso, ese 30% es 1.440, ¿sí? Ahora, esos 1.440 implican un mayor impuesto a pagar o un menor impuesto a pagar. Pues como vimos, al tratarse de una pérdida, va a implicar un menor impuesto a pagar. Entonces, como es un ahorro de costo, lo pongo con signo negativo. Perfecto. Bien. Muchas gracias por tu pregunta, Joana. ¿Alguna otra duda? Con el ejercicio estuvo muy buena la pregunta, Joana, porque es algo que suele quedar ahí en el aire, que si tengo ganancia o si tengo pérdida. En este caso, como tuvimos pérdida, recuerden, me voy a aplicar un menor impuesto a las ganancias a pagar, por ende va a ser un ahorro de costos, ¿sí? Va con signo negativo como todos los ahorros que tenemos por las amortizaciones y los intereses más. ¿Qué pasaría si yo tengo resultado positivo? Que lo vamos a ver creo en el ejercicio siguiente. Si yo tengo resultado positivo, me va a implicar un mayor impuesto a las ganancias a pagar, por ende me va a implicar un costo, ¿sí? Entonces, en ese caso, ese resultado positivo, el 30 o 35%, dependiendo de la alícuota de impuesto a las ganancias que manejemos,
Entonces, el 30 o 35% de esa ganancia me va a implicar un mayor impuesto, es decir, un mayor costo, por ende va con signo positivo mi flujo de costo, ¿sí? Bien, ¿alguna otra inquietud? Recuerden también lo que vimos, cómo sacar la cuota de leasing. La cuota de leasing es por sistema francés, ¿sí? Manteniendo o contemplándolo como capital al valor del bien que estoy comprando y como tasa de interés al rendimiento pretendido por la empresa de leasing. Recuerden que generalmente los alquileres son cuota adelantada, por ende sería en la generalidad de los casos la cuota de sistema francés adelantada, ¿sí? Pero igual de todos modos se lo debería decir el enunciado, si no ustedes lo ponen explícito qué criterio consideran. Una cosa también que me quedó por decir la clase pasada, ¿sí? Nosotros acá estamos hablando de leasing financiero, ¿sí? Como ven en el ejercicio 21 y 22, habla de leasing financiero. ¿Qué implica el leasing financiero? De que el que me va a arrendar el equipo va a ser una institución financiera, ¿sí? O es decir, un banco. Diferencia al leasing operativo, que el leasing operativo generalmente lo hago con un proveedor. O sea, concretamente, si ustedes, no sé, tienen que comprar una máquina, una retroexcavadora, por poner un nombre, ¿sí? Si ustedes lo hacen mediante leasing, pero ese leasing lo hacen con el banco compra el bien y se los alquila a ustedes, ¿sí? En ese caso, como es una institución financiera la que está comprando el bien y celebrando el contrato de leasing con ustedes, es un leasing financiero. A diferencia, si yo para esta misma máquina voy, no sé, a Bramac, una empresa del medio que vende esta clase de maquinarias, y celebro el leasing con Bramac, en ese caso el leasing es operativo, porque lo estoy realizando directamente con el proveedor que vende la máquina. ¿Qué diferencia suele haber entre el leasing financiero y el leasing operativo? Como generalmente el leasing operativo se hace con el proveedor, es decir, con una empresa que conoce del bien que me está dando, por lo general, la cuota de leasing ya incluye cierto mantenimiento o cierta garantía sobre el bien, ¿sí? O sea, yo generalmente en el leasing operativo, yo cuando pago la cuota ya estoy pagando también los gastos de mantenimiento del equipo porque estaría incluido dentro del alquiler que tengo con el proveedor. Diferente situación del leasing financiero, donde es el banco el que compra el bien y me lo arrienda. El banco no tiene idea de cómo funciona una retroexcavadora, por ende no se va a hacer cargo del mantenimiento de la misma, ¿sí? Entonces, es una diferencia bastante puntual, digamos, entre el leasing operativo y el leasing financiero. Recuerden, leasing financiero, el que compra el bien y me lo arrienda es una compañía financiera, un banco, ¿sí? Generalmente no contempla gastos de mantenimiento porque no es parte de la actividad del banco dedicarse al alquiler de máquinas, ¿sí? En cambio, el leasing operativo es cuando lo hago con una empresa que vende ese bien o se dedica a alquilar esos bienes. Entonces, generalmente la cuota del leasing operativo ya incluye el mantenimiento o alguna clase de seguro de rotura y demás. Dicho esto, que fue un comentario que me quedó pendiente de la clase anterior, les pregunto, sobre el ejercicio 21, entonces, ¿alguna duda? ¿Podemos pasar al ejercicio 22 y 23? Mientras que se van sumando los últimos participantes. Pasemos. Bien. Vamos entonces a lo que es el ejercicio 22. En el ejercicio 22 seguimos con el leasing financiero, ¿sí? A diferencia del ejercicio 21, la diferencia que vamos a tener en el ejercicio 22 es que esta empresa ejerce la opción de compra, ¿sí? Nosotros en el ejercicio 21 vimos un leasing financiero con una empresa que al final del horizonte de planeamiento pretendía vender el bien que estaba adquiriendo, ¿sí? En cambio, en el ejercicio número 22, vamos a trabajar con el caso de una empresa que al final del horizonte de planeamiento decide quedarse con el bien. Por ende, cuando estemos analizando el leasing, esa empresa va a ejercer la opción de compra. Y cuando estemos analizando la opción de sacar un crédito y comprar el bien, esa empresa no va a vender el bien. Recuerden que patrimonialmente tenemos que quedar igual en las dos situaciones o en las dos alternativas que estamos analizando, leasing o crédito, ¿sí? Dicho esto, pasamos a la lectura del enunciado. Dice, una empresa se encuentra analizando dos alternativas: contratar a un leasing con una entidad financiera o tomar un préstamo de adquirir el bien. El equipo instalado cuesta 100.000 pesos y según la FIP se amortiza en 5 años. ¿Es política de la empresa su utilización por término de 5 años o más?
Subrayé esto porque esto es lo que nos da la pauta de que la empresa va a seguir utilizando el bien una vez finalizado el contrato, ¿sí? El equipo valdría 13.000 pesos al cabo del cuarto año. La entidad financiera posee una línea de préstamo para adquisición de este equipo, de este tipo de activos, perdón, al 14% anual, con el sistema de amortización alemán. Por su parte, en caso de suscribir un contrato de leasing, deberá abonar 4 cuotas anuales de 27.500 pesos cada una, de manera adelantada. Dicha cuota incluye el seguro del bien. Asimismo, en caso de que el tomador del leasing sea una persona física, deberá contratar un seguro sobre saldo deudor equivalente al 0,4% del monto deudado. Ese es un comentario que está totalmente de más porque estamos hablando de una empresa, no una persona física. Después, por último, me dice, el precio de ejercicio de la opción de compra al cabo de los 4 años es 6.000 pesos. El equipo demanda un mantenimiento determinado para su mejor funcionamiento, cuyo costo anual es de 1.500 pesos. La tasa de impuesto de ganancia es del 30% y la tasa de costo de oportunidad es del 18%. O sea, repasando y sacando un poco los datos de este ejercicio. Yo tengo que comprar un equipo que vale 100.000 pesos, ¿sí? Que se amortiza en 5 años y al cabo del horizonte de planeamiento, la empresa pretende quedarse con el equipo, ¿sí? El término de 5 más años. Después también me dice que otra alternativa, bueno, yo para comprar ese equipo puedo celebrar un contrato de leasing que me van a implicar 4 cuotas anuales de 20.500 pesos o puedo comprarlo mediante un préstamo bancario al 14% anual, ¿sí? ¿Qué otro dato nos interesa acá? Que el equipo, si yo quiero ejercer la opción de compra, como lo va a hacer la empresa, al cabo de los 4 años yo tengo que poner 6.000 pesos para poder quedarme con el equipo. Y atención acá también que es dato importante. Dice, el equipo demanda un mantenimiento determinado para su mejor funcionamiento cuyo costo anual asciende a 1.500 pesos. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo esto? Que si yo tengo el bien, tengo que gastar 1.500 pesos para mantenerlo. Pero recuerden que estamos en leasing financiero, donde el proveedor, donde la empresa con la cual contrato el leasing, no se hace cargo del costo de mantenimiento. Por ende, el costo de mantenimiento va a estar en las dos alternativas. Van a ver en la solución que incluye los 1.500 en el costo de mantenimiento en una primera alternativa de solución y hay una segunda alternativa de solución donde no lo incluye. Lo cierto es que puede no incluirlo tranquilamente, siempre que sea leasing financiero, porque al aparecer en las dos alternativas se va a netear, ¿sí? Dicho esto, vamos derecho con el desarrollo de ejercicio donde van a quedar más explícitas estas cuestiones. Analizamos entonces primero la opción de comprar. Como sabíamos, el equipo cuesta 100.000 pesos, yo lo estaba por comprar con un préstamo por el sistema alemán a 4 años de plazo a una tasa de interés del 14% anual. Sabiendo esto, hago la tabla de evolución del préstamo del inicio al cierre, o por lo menos al cierre de nuestro horizonte de planeamiento, que en este caso son 4 años. Con este dato, más el dato de las amortizaciones, que sabemos que el equipo vale 100.000 pesos y se amortiza 5 años, por ende tengo amortizaciones anuales por 20.000 pesos, ya tengo toda la información como para hacer mi flujo de costos de la opción de comprar. Acá, un comentario que les hago, hace el desarrollo de la venta del equipo. O sea, si yo al final del horizonte de planeamiento quisiera vender el equipo, tendría un resultado de la venta de menos 10.000 pesos. Pero ¿qué pasa? Si nosotros vamos a ejercer la opción de compra en el leasing, quiere decir que me voy a quedar con el equipo, yo no puedo contemplar que voy a vender el equipo al final del horizonte de planeamiento en la opción del préstamo. Por ende, estos datos están de más. Yo no los voy a ocupar porque no pienso vender el equipo al final del horizonte de planeamiento, ¿sí? Bien, dicho esto, entonces pasamos con la confección del flujo de fondos de comprar o flujo de costos. Primero analizamos la opción, el momento cero, como todo flujo de fondos. Vamos a tener un ingreso por el préstamo, que recuerden que como estamos en un flujo de costos, los ingresos van con signo negativo, y tenemos la compra del bien, que como es un costo, lo ponemos con signo positivo por el mismo monto de 100.000 pesos. Profe, ¿de dónde saca los 100.000 pesos de precio de venta final? Los 13.000 pesos de venta final. A ver, ¿nos lo dice el enunciado? Sí, el equipo vale 13.000 pesos al cabo de los 4 años. Igual como les digo, estos datos, al margen de que está bien lo que está marcando, está mal, porque este precio en verdad es 13.000 pesos, es un dato que no nos sirve. No nos sirve porque no vamos a ejercer la opción
no vamos a vender el bien porque vamos a ejercer la opción de compra. ¿Se entiende esto que le estoy diciendo de la opción de compra o vender el bien? Por favor, si no se lo entiende, dígamelo, lo explico de vuelta con otras palabras. Ustedes recuerden que tienen que determinar en la misma situación patrimonial las dos alternativas, ¿sí? Perfecto. Acá estoy leyendo su respuesta. Muchas gracias. Bien, entonces, como decía, como todo flujo de costos, empezamos analizando el momento cero, donde tengo el ingreso del préstamo con signo negativo por 100.000 pesos y la salida de los 100.000 pesos por la compra del bien. Momento cero, entonces, queda en cero, quedan neteados ingresos y egresos, ¿sí? Vamos a cargar los costos primero. Tengo primero un costo por la cuota del préstamo, ¿sí? Que no hacemos más que cargar las cuotas que fueron surgiendo de nuestra tabla de evolución de deuda por el sistema de amortización alemán. ¿Qué otro costo tengo? Que este es el que también le decía que pueden incluirlo o no, no les va a variar el resultado y lo vamos a confirmar al final, que es el mantenimiento. En este caso, como una primera alternativa de solución, lo incluyo al mantenimiento, entonces respetamos eso y lo incluimos. Tenemos mantenimiento por 1.500 pesos por mes, ¿sí? Una vez que terminamos de contemplar lo que sucedió en el momento cero y todos los costos que implica esta alternativa, vamos a ver qué ahorros de costos yo tendría por esta alternativa. Recuerden que, bueno, primero que nada habíamos cargado el mantenimiento, yo voy a gastar por año 1.500 pesos en concepto de mantenimiento del equipo, esos 1.500 pesos me lo deduzco del impuesto a las ganancias, por ende voy a tener un ahorro de impuestos por mantenimiento equivalente al 30% de mi gasto de mantenimiento anual, es decir, al 30% de los 1.500 pesos que gasto anualmente en mantenimiento. O sea, puntualmente esto surge a ser 1.500 por 0.3, y como es un ahorro de impuestos, lo pongo con signo negativo, ¿sí? Me va a implicar un menor impuesto a pagar, por ende, un menor costo, por ende, va con signo negativo a mi flujo de costos. Bien, ¿qué otro ahorro de costo tengo en esta alternativa? Recordemos que nosotros estamos comprando el bien, incluyéndolo en nuestro patrimonio, por ende, nosotros podemos tomarnos anualmente las amortizaciones de ese equipo. ¿Sí? Como sabíamos, las amortizaciones son de 20.000 pesos, porque el equipo vale 100.000 pesos y se amortiza en 5 años. Es decir, que yo anualmente voy a restar de mi base imponible para el cálculo del impuesto a las ganancias 20.000 pesos en concepto de amortizaciones. ¿Qué me va a implicar restarme 20.000 pesos de amortizaciones? Me va a implicar el 30% de ese gasto, que son 6.000 pesos, menos de impuesto a las ganancias a pagar, ¿sí? Yo restar 20.000 pesos de mi resultado antes de impuestos me va a implicar 6.000 pesos de impuesto a las ganancias menos a pagar. O sea, disminuyo el costo en 6.000 pesos. Pues entonces cargamos esa disminución de costo con el signo que corresponde a nuestro flujo de costo. Recuerden que, como estamos en flujo de costo, todo ingreso o disminución de costo va con signo negativo, ¿sí? Entonces, como dijimos, tenemos amortizaciones anuales por 20.000 pesos, vamos a tener ahorro de impuesto por amortizaciones por 6.000 pesos por año. Y por último, el último componente que tenemos de ahorro de costos es el impacto tributario o impositivo de los intereses, ¿sí? Recuerden que los intereses solo puedo decir de impuesto a las ganancias, por ende disminuye mi base imponible para el cálculo de impuesto a las ganancias. Y por ende me van a implicar un menor impuesto a las ganancias a pagar. ¿De cuánto va a ser ese menor impuesto a las ganancias a pagar? Pues del 30% de los intereses que estoy deduciendo, ¿sí? Concretamente, el año 1 que pago 14.000 pesos de intereses, calculo el 30% de esos 14.000 pesos de intereses y esto me da 4.200. Como es un ahorro de impuestos, va con signo negativo, ¿sí? Yo pago 4.200 pesos menos de impuestos por el hecho de haberme deducido de la base imponible de impuesto a las ganancias estos 14.000 pesos del primer año de intereses de mi préstamo por el sistema alemán. Con esa misma lógica voy analizando periodo por periodo. En el segundo año que pagué 1.500 pesos de intereses, me deduzco esos 1.500 pesos de intereses y reflejo el impacto impositivo de esa deducción, calculando el 30% del gasto que me estoy deduciendo, es decir, el 30% de los 1.500 pesos que me estoy deduciendo de impuesto a las ganancias. ¿Cuánto implica ese 30%? 3.150 pesos. ¿Implica un menor impuesto a la ganancia a pagar? Sí, por ende lo pongo con signo negativo, porque estoy ahorrando un costo. Y hago lo mismo con los intereses del tercer año, que son de 7.000 pesos, saco el 30% de 7.000 pesos, me da 2.100, como es un ahorro de impuestos, lo pongo con signo negativo. Y finalmente, tengo los intereses del último año de 3.500 pesos, calculo el impacto impositivo de esta deducción,
haciendo el 30% del gasto que me estoy deduciendo. El 30% de este gasto que me estoy deduciendo, es decir, el 30% de 3.500 pesos, es de 1.050 pesos. Por ende, va a ser el menor impuesto a las ganancias que voy a pagar, o la disminución del impuesto a las ganancias que voy a pagar, ¿sí? Dicho esto, o con esto ya despejado, pasamos al análisis de la venta del equipo y el ahorro de impuestos por la venta del equipo. ¿Qué tenemos que hacer acá? Recuerden que ¿qué tenemos que hacer acá? Metodológicamente, preguntarnos qué vamos a hacer en la opción de leasing. Si yo en la opción de leasing ejerzo la opción de compra, como sabíamos, no vendo el equipo. Y si yo si en la opción de leasing yo ejerzo la opción de compra, no vendo el equipo. En cambio, si en la opción de leasing yo no ejerzo la opción de compra, es decir, devuelvo el bien al final del contrato, en esta opción tengo que vender el equipo. Como sabíamos nosotros, en el enunciado nos decía que es política de la empresa su utilización por el término de 5 o más años. Es decir, entendemos que se va a quedar con el equipo, es decir, que va a ejercer la opción de compra. Por ende, si sabemos que ejerce la opción de compras, en la opción de préstamo no puedo contemplar que vendo el equipo. Entonces, esto lo dejo solamente en cero, ¿sí? Con esto sabido, tenemos toda la información para calcular nuestro flujo de costos, que va a ser el siguiente, de 0 en el momento 0, 29.850 del año 1, 27.400 del año 2, 24.950 del año 3 y 22.500 del año 4. Y con estos datos tengo que actualizar estos costos al momento 0, al momento de la inversión, a la tasa de descuento que me da el enunciado del 18% para sacar el VAC, el valor actual de los costos. Así que determinamos que el valor actual de los costos para la opción de comprar es de 71.767,45. ¿Sí? Sabido esto, pasamos a analizar la opción de leasing para ver si tiene un mayor o menor VAC que esta alternativa y ver con cuál nos conviene quedarnos. Antes de pasar a la opción de leasing, ¿alguna duda con esto? ¿Alguna duda con lo que desarrollamos acá? Profe, acá hay una duda de Leticia. Sabiendo que no vamos a vender el equipo, todos esos cálculos que sí están de más. No, no hay que hacerlo. No hay que hacerlo. O sea, concretamente calculo que porque habrán ocupado una planilla ya predeterminada, pero no hace falta. No hace falta que hagan nada. Bien, ¿alguna duda con esto? ¿Alguna duda con la opción de comprar de este ejercicio? Bien. Analizamos entonces el leasing para terminar de analizar esta alternativa. Como sabíamos nosotros, el leasing iba a ser un contrato de 4 años con cuotas adelantadas de 27.500 pesos por año. ¿Sí? Pues entonces no tenemos que hacer más que analizar los costos y ahorro de costos que tendríamos con esta alternativa. Analizamos primero los costos. Teníamos cuota de leasing, sabíamos que era de 27.500 pesos por año. Como es una cuota adelantada, contemplamos que la primera cuota es parte de la inversión. Yo tengo que pagar esa primera cuota para que me den el bien. Y de ahí en adelante diferimos, si quiere, un año cada una de las cuotas. Si yo pago la cuota del año 1 en el momento 0, la cuota del año 2 la voy a pagar en el momento 1, la cuota del año 3 la voy a pagar en el momento 2 y la cuota del año 4 la voy a pagar en el momento 3. ¿Sí? Esto es porque es cuota adelantada. ¿Sí? ¿Qué otro componente de costo tengo? Tengo el costo de mantenimiento, que como sabíamos iba a ser de 1.500 pesos por año. ¿Sí? Y no tengo más ni un costo operativo, ¿sí? Tengo un costo más, pero lo vamos a dejar al final, que sería la opción de compra, justamente. Entonces, una vez que terminé de analizar los costos operativos, voy a pasar a analizar lo que serían los ahorros de costos. Tengo un ahorro de costo por la cuota, es decir, que si yo pago una cuota de alquiler de 27.500 pesos, yo me deduzco los 27.500 pesos de mi base imponible de impuesto a las ganancias, ¿sí? Por ende, el impacto fiscal de esa deducción va a ser igual al 30% del gasto que me estoy deduciendo, ¿sí? El 30% de 27.500 pesos es 8.250 pesos. Y como es un costo y me va a aplicar un menor impuesto a las ganancias a pagar, lo tengo que reflejar con signo negativo. Va a ser un ahorro de costo, un ahorro de impuesto a las ganancias que voy a cargar en mi flujo de costos en cada uno de los años por la cuantía de 8.250 pesos. ¿Sí? Sabido esto, vamos con el mantenimiento, que es el mismo tratamiento que vimos en la opción de comprar. O sea, si ustedes ven las dos alternativas, van a ver que en las dos alternativas sumo 1.500 todos los años y resto 450 todos los años.
tanto en la opción de leasing como en la opción de comprar. Cuando esto pasa, pueden incluir esta variable o no, que el resultado, van a llegar al mismo resultado, ¿sí? En este caso, esta primera versión de la solución eligió exponer esto, ¿sí? Entonces lo expone al mantenimiento en las dos alternativas. Tengo, como decíamos, un mantenimiento de 1.500 pesos por año, calculo el impacto impositivo de ese gasto que me voy a deducir de ganancias, y llego que es de 450 pesos, haciendo el 30% del gasto que me estoy deduciendo. Pues ingreso ese ahorro de costo en cada uno de los años de mi horizonte de planeamiento, restando 4.500 pesos el año 1, 2, 3 y 4, con signo negativo porque es un menor impuesto a las ganancias a pagar, es un ahorro de costo, ¿sí? Una vez que cargué los flujos operativos, entonces llego al momento de analizar si vendí o no, si ejerzo la opción de compra o no. O sea, hago el análisis patrimonial al final del horizonte de planeamiento, ¿sí? Como nosotros sabíamos, voy a ejercer la opción de compra, yo me voy a quedar con el bien. Entonces, en el flujo de leasing tengo que poner el monto de la opción de compra por 6.000 pesos. Como es un costo, va con signo positivo, ¿sí? Bien. Una vez que terminé de cargar entonces todos los egresos y ahorros de egresos o ahorro de costos en mi flujo de costos, tengo toda la información para sacar el VAC, el valor actual de los costos de la opción de leasing, ¿sí? Llevando cada uno de estos flujos positivos y negativos al momento cero a una tasa del 18%. Es decir, tengo que hacer 27.500 más 20.300 dividido 1,18 más 20.300 dividido 1,18 al cuadrado, porque lo tengo ya en el momento cero, más 20.300 dividido 1,18 al cubo, porque lo tengo que actualizar por 3 periodos, menos, porque tengo signo negativo en el cuarto año, menos 1.200 dividido 1,18 al cubo, porque, perdón, elevado a la 4, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo que justamente actualizarlo por 4 años para llevarlo al momento cero, ¿sí? Una vez entonces que tengo calculado mi VAC, veo que el VAC de la opción de leasing es de 71.118 pesos, ¿sí? Y ahora les pregunto a ustedes, sabiendo que el VAC de la opción del préstamo es 71.765 y el VAC de la opción de leasing es 71.018, ¿qué opción me conviene más? ¿Leasing o préstamo? Leasing, dice Enzo, ¿alguien más? Leasing, bien, gana por goleada leasing. Concretamente sí, está bien, es el leasing porque yo tengo un menor VAC. O sea, recuerden esto, también es un error muy común utilizar el mismo criterio del VAN. Yo cuando hablo de VAN me conviene el mayor VAN. Acá estoy hablando de VAC costo, por ende me implica el menor costo. ¿Cuál es el menor costo? La opción de leasing, ¿sí? Es un poco lo que desarrolla acá en la respuesta. Y también lo que dice en la respuesta es lo que le venía anticipando. Como el mantenimiento aparece en las dos alternativas, nosotros podemos hacer tanto el flujo de comprar como el flujo de arrendamiento sin tener en cuenta el mantenimiento y van a ver que vamos a llegar a la misma conclusión, que tengo un menor VAC por el leasing, es decir, me va a seguir conveniendo la opción de arrendar. Con este ejercicio, ¿alguna duda? ¿Algo que les haya quedado en el tintero? Bien. Perfecto, bueno, nos quedan 8 minutos para terminar esta primera parte. Si les parece, avancemos con lo que es el enunciado y la exposición del ejercicio 23 y cuando quede un minuto cortamos y seguimos, ¿sí? El ejercicio 23, como les decía, es leasing operativo, es decir, un leasing que yo voy a hacer con una empresa que vende este bien o se dedica a alquilarlo, es decir, conoce del bien. Por lo general, el leasing operativo tiene en su cuota incluido el gasto de mantenimiento, ¿sí? Bien, entonces, dicho esto, pero una cosa que aclaro, si la cuota de leasing tiene incluido ya en la cuota el gasto de mantenimiento, ahí sí tiene que incluir el mantenimiento, ¿sí? Porque el mantenimiento sería un costo explícito que aparece en la opción del préstamo, de comprar el bien mediante un préstamo, y que desaparece cuando analizo la alternativa de tener el bien mediante un leasing. O sea, ¿cuándo ustedes tienen que incluir variables en el análisis? Cuando esa variable aparece en una alternativa y no aparece en la otra, ¿sí? Cuando marginalmente me va a cambiar el resultado. Bien, entonces dicho esto, pasamos a la lectura del enunciado, que dice, una empresa del medio necesita renovar su parque de PCs.
lo que implica una inversión de 69.000 pesos. Estudios técnicos recomiendan renovar los equipos cada 3 años, aunque la FI permite que se los deprecie en 5 años. La empresa prevé vender los equipos al cabo del tercer año. La empresa prevé vender los equipos al cabo del tercer año, asciende al 20% de su valor de origen. Calculo que es el precio del bien. El costo de mantenimiento anual asciende a 250 pesos. Para ello tiene la posibilidad de tomar un préstamo con una entidad financiera de la cual ya es cliente. Dicha entidad puede prestarle 60.000 pesos a 3 años de plazo, al 17% anual, tasa de línea de inversión productiva cuando existía, sistema de amortización alemán. Por otro lado, también me dice, o sea, concretamente, ¿qué me dices acá? Que yo tengo que comprar máquinas por 69.000 pesos, que se van a amortizar en 5 años, pero realmente yo cada 3 años las vendo. Es decir, que si cada 3 años las vendo, no voy a hacer uso de ni una clase de opción de compra ni nada por el estilo. Terminan los 3 años, si es leasing, renuevo las máquinas, y si no es leasing y compré, las tengo que vender, ¿sí? Y después también me dice que hay un costo de mantenimiento de 250 pesos. ¿Sí? Que si yo compro las máquinas como cualquier hijo vecino, tengo que gastar 250 pesos por año en mantenimiento. Y por otro lado me dice que puedo comprar estas máquinas mediante un préstamo de 60.000 pesos al 17% anual por el sistema de amortización alemán. ¿Qué otra información también me da el enunciado? Dice, por su parte, IBM realizó una propuesta de financiar el 100% de los equipos mediante un contrato de arrendamiento por un plazo de 3 años, abonando una cuota de arrendamiento de 30.000 pesos por año al inicio de cada año que dura el contrato. La póliza incluye el seguro del bien y el servicio de mantenimiento, dado que es interés de IBM realizar el mantenimiento de todos los equipos que posee la empresa. El impuesto a las ganancias es del 30% y la tasa de costo de oportunidad es del 19%. Para esto me pide que determinemos qué alternativa me conviene más. Concretamente, yo tengo que comprar máquinas, tengo la opción de sacar un préstamo bancario, poner la diferencia y pagar el mantenimiento todos los meses, o ir derecho a IBM y sacar por leasing esas máquinas, lo cual me implica una cuota de 30.000 pesos anual adelantada y ni un otro gasto de mantenimiento porque esa cuota ya lo incluiría. ¿Sí? Dicho esto, vemos lo que es la primera parte del desarrollo del ejercicio. Como sabíamos, entonces nosotros dentro de las alternativas teníamos primero una opción de un préstamo, que ese préstamo era de 60.000 pesos, ¿sí? 60.000 pesos a una tasa de interés del 17% anual en 3 años por el sistema de amortización alemán. Pues entonces lo primero que hacemos es hacer la tabla de evolución de ese préstamo, calculando los intereses, cuotas y demás. En verdad el dato que más nos va a servir acá son los intereses, pero no está de más que hagan el desarrollo de toda la tabla. Por otro lado, también en esta alternativa de comprar, nosotros sabemos que por el hecho de comprar voy a tener que soportar un mantenimiento de 250 pesos, y también como yo lo voy a comprar y va a ser parte de mi patrimonio, voy a tener amortizaciones, me va a poder deducir del impuesto a las ganancias las amortizaciones del equipo, que como sabíamos, AFIP me permite amortizarlo por 5 años, por ende las amortizaciones anuales son de 13.280 pesos. Otro dato que me importa acá no son los intereses, perdón, también importa la cuota, que es el costo mismo que voy a cargar. Tienen que hacer toda la devolución para ocupar el valor de la cuota y el valor de los intereses para el impacto impositivo. Entonces, concretamente, como ya sabemos, la cuota, los intereses, la amortización, el mantenimiento, tenemos todo como para poder determinar los flujos operativos de mi flujo de costo de comprar, ¿sí? Vamos por eso, sin todavía analizar qué hago al final, todavía no entremos en ese análisis. Hago el flujo de costos, me posiciono primero en el momento cero, donde yo sé que el banco me va a prestar 60.000 pesos, como es un préstamo en un flujo de costos, va con signo negativo, y yo sé que tengo que darme vuelta y pagar 69.000 pesos para renovar el equipo de máquinas. Es decir, que yo voy a tener un costo inicial de 9.000 pesos en esta alternativa. Es lo que va a tener que poner financieramente la empresa para poder comprar las máquinas mediante ese préstamo de 60.000 pesos. Como saqué este préstamo de 60.000 pesos, yo voy a tener que pagar cuotas. Va a ser el primer costo operativo que contemple. Cargo las cuotas que determiné en mi tabla de evolución del préstamo, ¿sí? Y me tengo que preguntar qué otro costo operativo tengo con esta alternativa. ¿Qué otro costo tengo? El mantenimiento, ¿sí? Yo sé que tengo que pagar 250 pesos por mes de mantenimiento, que las computadoras demandan eso, y como yo voy a comprar las computadoras mediante un préstamo bancario, tengo que pagarlo todos los meses. Nadie se va a hacer cargo de ese costo, ¿sí?
Bien, entonces, una vez que contemplé tanto los ingresos por préstamo, perdón, tanto el ingreso por préstamo, la salida por la compra del equipo, como la salida de las cuotas de los préstamos y la salida por los costos de mantenimiento, voy a analizar los ahorros de costos que tengo por esta alternativa. Como bien sabíamos primero, como nosotros vamos a comprar el bien va a entrar en patrimonio, por ende nos vamos a poder deducir las amortizaciones. ¿De cuánto dijimos que eran las amortizaciones anuales? De 13.800 pesos. Pues calculo el impacto impositivo de esas amortizaciones dada la alícuota de impuesto a las ganancias que tengo del 30%. El 30% de los 13.800 pesos implica un menor impuesto a las ganancias a pagar de 4.180 pesos. Pues es lo que voy a cargar en el año 1, año 2 y año 3. ¿Sí? Sigo analizando el ahorro de impuestos, llego a los intereses. Yo sé que por año me voy a deducir 10.200 en el primer año, 6.800 pesos en el segundo año, 3.400 pesos en el tercer año. Estas son las deducciones que voy a hacer de mi base imponible para el cálculo de impuesto a las ganancias. Para calcular el impacto impositivo de estas deducciones, calculo el 30% de los intereses que voy a pagar en cada año y lo tomo como un ahorro de impuesto por intereses. Puntualmente, el 30% de los 10.200 pesos que pago en el primer año me da 3.060 pesos. Lo cargo como un ahorro de impuesto por intereses en el primer año. Lo mismo en el segundo año, donde tengo un interés de 6.800 pesos, lo cual implica un menor impuesto a pagar de 2.040. Y en el tercer año, que tengo intereses por 3.400 pesos, calculo el 30% y me implica un menor impuesto a pagar de 1.020 pesos. Y por último, antes de cortar, hago el ahorro de impuesto por el mantenimiento. Si yo por año deduzco 2.500 pesos, 250 pesos, tengo 75 pesos menos de impuesto a las ganancias. Cortemos acá y seguimos un ratito, pues está por cortar en cualquier momento el audio y vamos con la pregunta de Joana, ¿sí? Cortamos y seguimos un ratito.